La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el fianqueto como idea. Es un movimiento sólido. Mantiene el equilibrio dinámico y la flexibilidad posicional. Siguiendo el patrón, desarrolla el alfil, un movimiento sólido y preciso que mantiene la cadena de peones intacta. El fianqueto, completa la configuración del flanco de rey. Un movimiento sólido, reforzando el control a distancia. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con el empuje central, establece una fuerte presencia. Es un movimiento sólido que reclama espacio y apoya al alfil. Tras la firmeza del centro, solidifica la estructura de peones. Es un movimiento preciso que prepara más desarrollo. Con el desarrollo natural, prepara el enroque. Se mantiene el equilibrio dinámico. Una jugada estándar en esta apertura. En busca de seguridad. O pone el rey a salvo. Un movimiento sólido que prepara la conexión de las torres. El enroque. O pone el rey a salvo. Es un movimiento lógico para prepararse para la acción del medio juego. Con el desarrollo del flanco. Lucha por casillas centrales. Es un movimiento sólido que apoya la cadena de peones. Tras el desarrollo del caballo. Refuerza el control central. Es un movimiento sólido que mantiene la flexibilidad. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. El avance del peón se apodera de más espacio, crea debilidades potenciales y presiona al oponente. Con la amenaza al alfil, es un movimiento sólido. Ataca y se prepara para desafiar la estructura de peones central. Tras la amenaza del flanco, es un movimiento sólido. Apoya el peón central y mantiene flexibilidad. Con la ruptura del peón, desafía el control central, abre líneas para las piezas y busca la contraofensiva. Con la profilaxis en mente, previene amenazas en el flanco de rey. Prepara avances de peones y la seguridad. El desarrollo final. Conecta las torres. Apoya el impulso de peones en el flanco y mejora la posición. La jugada la dama a la casilla C2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B4 para afianzar el control posicional. Con el apoyo en el flanco, refuerza la cadena de peones. Prepara el desarrollo del alfil y la estructura. El avance del peón, expande en el flanco. Crea oportunidades de contrajuego y consolida la posición. Con el alfil activado, apunta a lo largo de la diagonal larga. Un movimiento sólido que aumenta la presión. Colocando la torre en la columna abierta. Apoya el avance del peón. Es un movimiento sólido y posicional. La movilización de la torre. Apoya el flanco. Se prepara para posibles rupturas de peones en esa zona. Con la centralización de la dama. Conecta piezas. Refuerza el control sobre casillas centrales y mejora la coordinación. La jugada el rey a la casilla H2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna B captura en la casilla C4. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Permitiendo la torre a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla A2 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo de la columna C a la casilla E4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla A1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre de la columna F a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre de la columna B a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna B captura en la casilla C4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla B4 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla H5 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el alfil captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B2, capturando material clave, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Tras la captura del alfil, simplifica la posición, abre líneas para la torre y se mantiene la iniciativa. La recaptura mantiene una estructura equilibrada. La formación de peones sigue sólida tras el intercambio. La jugada la torre de la columna F a la casilla C1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B1, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla B1, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla B8 para afianzar el control posicional. Tras la captura del peón, simplifica la estructura, gana influencia central y consolida la posición de las negras. La recaptura del peón mantiene una estructura simétrica. Se conserva el control central y la igualdad. La jugada la torre de la columna F a la casilla B8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla B1, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a la dama captura en la casilla B1, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Con la captura de la torre, gana material. Es un movimiento sólido que simplifica la posición. La jugada la torre captura en la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla B7,
eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la dama a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Con la centralización de la dama, aumenta la presión, apoya potenciales ataques y mejora la coordinación de piezas. A través de la actividad de la torre, crea contrajuego, desafía la coordinación de las piezas blancas y busca desequilibrio. La jugada el peón a la casilla A3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La reposición defensiva. Refuerza el control del flanco. Se prepara para maniobras futuras y consolida la posición. La jugada el caballo a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla B1, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B1, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla H6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla A4. Controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B1, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla B1, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Con la retirada del caballo. Es un movimiento sólido. Se retira a una casilla más segura y mantiene influencia central. El desarrollo del alfil. Busca un cambio. Reduce el potencial de ataque de las blancas y consolida la posición. Con la ruptura del peón. Abre líneas. Desafía la estructura de peones central y busca simplificar la posición. El avance del peón. Mantiene la tensión central. Prepara el intercambio de piezas y consolida la estructura. Tras la captura del peón. Abre líneas. Crea tensión dinámica en el centro y mantiene la actividad de las piezas. Con la recaptura del caballo. Desarrolla la pieza. Refuerza el control central y mantiene la igualdad posicional. El avance del peón, gana espacio. Restringe la movilidad de las piezas negras y domina el centro. Tras la captura del peón. Simplifica la posición. Mantiene una estructura de peones equilibrada y la igualdad.
Con la recaptura del caballo, activa la pieza. Mantiene influencia central y la igualdad posicional. La centralización del caballo. Crea posibilidades tácticas. Mantiene la igualdad y la presión en el centro. La jugada el caballo a la casilla G4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre a la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E5, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. A través de la seguridad del rey. Mejora la posición. Se prepara para rupturas de peones y consolida la estructura. Con la activación de la torre. Prepara la acción central. Mantiene la igualdad y la tensión posicional. El avance del peón, expande en el flanco de rey. Crea contrajuego dinámico y consolida la posición. Con la reposición del caballo. Lo lleva a una casilla central activa. Mantiene la igualdad y la tensión. El desarrollo del alfil. Activa la pieza. Prepara intercambios centrales y mantiene la igualdad posicional. Con la ocupación de la casilla fuerte. Establece un puesto avanzado. Crea una presión significativa y domina el centro. La jugada el alfil captura en la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla D8. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla A1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C5, debilitando la estructura defensiva rival. La recaptura del peón, abre la columna, sí. Mantiene un fuerte control central y la ventaja. La jugada la torre a la casilla D8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla B7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla D7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla B6.
centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla B1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla C7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla D7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla C5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Con la recaptura de la dama, mantiene la estructura de peones. Centraliza la dama y consolida la posición. El cambio de torres. Simplifica la posición. Mantiene la ventaja y reduce la complejidad del tablero. La jugada el caballo de la columna A la casilla B3 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla B7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Tras la captura del caballo, gana material. Simplifica a un final ganador y consolida la ventaja. La recaptura del caballo. Mantiene la presencia de piezas. Contesta la columna central y lucha por la actividad. Con la presión de la torre. Aumenta la presión. Se prepara para ganancias materiales decisivas y domina el tablero. El avance del peón. Intenta crear contrajuego. Es una jugada sólida, pero insuficiente para revertir la situación. Con el avance del peón. Refuerza el ataque. Explota las debilidades defensivas negras y consolida la ventaja. Tras la captura del peón. Simplifica la estructura. Reduce el potencial de ataque de las blancas y mantiene la lucha. La recaptura del peón, mantiene el control central. Se conserva una mayoría de peones y la ventaja. A través de la seguridad del rey. Busca protección. Se prepara para la defensa y consolida la posición. Con la centralización del rey. Lo acerca a la acción. Consolida la ventaja y prepara el avance final. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla A5, capturando material clave. Abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla E4 para afianzar el control posicional. Con el avance del rey, centraliza aún más la pieza.
Consolida la ventaja decisiva y apoya el ataque. La jugada la torre a la casilla de 6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla C7 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a la torre captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B5 para afianzar el control posicional.